Amigos, continuamos en este programa que, como le decía, tiene su... estamos desandando la temporada número 16 en el aire, que creará Miguel Salvato, se llama Quiere Ser Político, y son los temas de agenda que nos interesan a usted y a nosotros. Ahora no vamos a hablar de política, porque este programa a veces se abre a otros lares y nos resulta extraordinario hablar de distintas cuestiones. El tema que nos vamos a abordar ahora, vamos a hablar de una entidad que siempre vienen a este programa, pero tenemos el lujo para nosotros de recibir en este programa a la licenciada María Teresa Tartaglia, que ha escrito un libro sobre la historia del país. María Teresa, gracias por venir. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Cuando este programa esté en el aire, el libro ya va a estar presentado, ya va a haber sido presentado, pero primero preguntarte, ¿libro número cuánto? Porque vos escribiste varios. Es mi libro número 8. Un montón. Con 3 que están empezados, 3 más. Mirá. Que están comenzados, sí. Y uno que va a nacer y que me llena de orgullo que me lo hayan pedido, que es lo digo sí. por primera vez, sí. El de los bomberos voluntarios. Ay, qué bueno, qué bueno. Me parece que merecen los bomberos voluntarios tener su libro. Inaugurado en 1956. ¿No? Sí, voy a empezar a trabajar con eso. Qué lindo, María Teresa. Sí. Bueno, libros, yo recuerdo, entre otros, la historia de la cooperativa eléctrica, Demografía de Luján, sí, con Claudio Twitch, sí, charlas, sí, objetos del museo, sí, vida del radicalismo en Luján, el Rotary Club. Sí, he hecho, ese es el 8º libro. María Teresa, y ahora nos ocupa hablar de una entidad que para mí es una de las más importantes de Luján por su forma, porque además es una de las más jóvenes, porque ha cumplido 40 años este año. Estamos hablando de Patria, Amistad y Servicio, que nace en un contexto que como le dice su nombre, ¿no? Patriotas, con un grupo reducido de personas y que hoy, han llegado a todo Luján, ¿no? Sí, la verdad que es un grupo de 8 personas, yo siempre digo 8 visionarios, sí. 8 ciudadanos, vecinos de Luján, que impulsados por el amor a la patria, decidieron de alguna forma dejar el grupo originario en el cual trabajaban, que era el Rotary Club, sí, y ponerse a organizar un grupo que de alguna manera representara los intereses, la defensa, el amor a la patria, a los símbolos nacionales, sin depender de ninguna otra institución o país que no fuera evidentemente el nuestro. Ajá. Estas 8 personas que estaban empujados evidentemente por un gran protagonista de Luján, que era Domingo Fusco, Mingo, soñaron de golpe podría ser una institución. Y Mingo, es decir, yo no tuve la suerte de hacer una entrevista, pero pude rescatar una hermosa entrevista que Juan Carlos Villarreal había hecho en la revista Nosotros a Mingo, y de ahí poder sacar ese material, sí conversar mucho, por supuesto, con sus hijos. Él decía, haciendo y diciendo, haciendo y diciendo. Y ahí comenzaron a soñar. Y yo decía, ¿cómo estas 8 personas en tan poco tiempo hicieron tanto? Porque al año ya tenían lo que era el objetivo de ellos, honrar a los veteranos de guerra y a los caídos en Malvinas. Y le dieron al pueblo de Luján lo que es el monumento a los caídos en Malvinas. Evidentemente que es el primer monumento que tuvo el país para honrar, ¿no?, a los caídos en Malvinas y a los veteranos de guerra. Y es en su acta fundacional, estos hombres enseguida anotaron qué objetivos tenían. Sí, el amor a la patria, los símbolos nacionales, la solidaridad, el apoyo, la ayuda a la comunidad, el trabajo con las escuelas, es decir, de alguna manera, es decir, estar apoyando las necesidades que podía tener la comunidad de Luján, los concursos,
todo lo que significa, por ejemplo, concursos de historia, concursos de amor a la vida, a la droga, es decir, premiar, reconocer a todas aquellas instituciones o personas que trabajaron por Luján. Entonces surgió el premio Honor al Mérito, en el cual ustedes con el izamiento de la bandera han recibido ese premio. Sí. Evidentemente es un premio, la estatuilla de San Martín, que evidentemente honra a la persona o a la institución que lo recibe. Ellos que lo entregan en este momento en las cenas que hacen el 8 de julio. Cuando esperan ya la independencia. Pensaba en esto que decías acerca de los objetivos plasmados en el acta fundacional, los han cumplido a todos y aún hoy siguen trabajando en pos de eso que los guía hace 40 años. Es extraordinario. Lo siguen trabajando y cómo se van adaptando a las realidades sociales y tecnológicas que van surgiendo. Porque el trabajo con las escuelas es permanente. Sí. Es decir, no solo apoyar las necesidades que puede tener una escuela o un alumno que puede necesitar una beca o algún grupo que necesita, una escuela que necesita un material didáctico especial, que necesita el libro, sino que evidentemente ellos están trabajando desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista patrio, desde el punto de vista humano. Es decir, yo creo que eso es impagable. Además, la presencia de ellos en los actos patrios. Sí, claro. Eso es muy importante. Es decir, los actos del 20 de junio, cuando vienen los soldados a jurar a la patria, y los abanderados de 4º grado también juran fidelidad a la bandera. Sí. Es decir, ese acto también, el monumento a San Martín, porque ellos tienen como eje de su vida la figura de San Martín. Ajá. En las palabras, graduaré mi patriotismo en base a la generosidad. Y ellos son admiradores y siguen la obra del general don José de San Martín, por eso la estatuilla de San Martín, y por eso se preocuparon siempre para que San Martín tuviera un monumento más importante que el que tiene frente a la municipalidad en la Plaza Colón. Es decir, ahora en la Plaza Belgrano tiene un monumento extraordinario, inaugurado en el año 2016, en el 8 de diciembre, al cual le agregaron en el primer acto que hicieron el 17 de agosto del año siguiente, 2017, le agregaron el cofre del tiempo, en el cual pusieron en ese cofre todo lo que podía ser representativo de ese año. Es decir, desde una camiseta de fútbol, desde carta, desde todo tipo de cosas, que la gente quiso de alguna manera que estuviera en ese cofre, para ser abierto dentro de 100 años. En la Municipalidad de Luján hay una llave y la institución país tiene otra llave, dentro de 100 años, no lo veremos, se abrirá el cofre y las generaciones de esa época sabrán cómo se vivía en el año 2017. María Teresa, volviendo a estos hitos históricos en la vida de país, esto que mencionabas acerca del primer monumento a los veteranos y caídos en Malvinas, contó con su inauguración, con la presencia ni más ni menos que del presidente Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. ¿No? Sí. Ese acto fue realmente importantísimo. Supongo que has estado. Sí, fue hermoso porque de alguna manera a mí lo que me impactó fue el abrazo final cuando terminó el acto, que bajó Alfonsín del palco y se dio un abrazo con los veteranos que estaban a los pies ahí del palco. Ajá. Eso me parece que fue lo más emotivo y lo que realmente demostró lo que tenía que ser. Claro. Es decir, el honrar y de alguna manera, es decir, merecían las lágrimas frente a esos, eran muchachos. Claro, eran muchachos que habían vuelto hacía 2 años de la guerra. María Teresa, esta cuestión que además se ha convertido este monumento en el epicentro de las conmemoraciones por Malvinas en nuestro distrito. Digo que cada año
digo, se llena de gente cada 2 de abril. Mira, yo digo que es el único acto en el cual hay una presencia masiva de gente. Sí. Es el único. Y hay una presencia masiva de escuelas, Sí. sea sábado, sea domingo, es decir, las escuelas, desde los jardines de infantes hasta las escuelas terciarias, están presentes, cosa que no ves en otros actos. En otros actos ves 2, 3, 4 escuelas, 5 banderas, pero esta es una cosa masiva en el cual toda la parte que lleva hacia el monumento está lleno de banderas. Es cierto. Es hermosísimo. Es hermosísimo. El vecino participa. Para mí es uno de los actos, tuve la suerte de no faltar nunca. Es uno de los actos que siempre me llena el corazón, ¿no? Además, ver los veteranos, verlos como bajan luego con sus familias, ver las familias de aquellos que no están. Realmente es muy conmovedor. Es hermosísimo. Además, yo creo que en esa avenida que recibe a los visitantes y que nos lleva hacia la Virgen, yo creo que ese monumento es hermoso. No sé si en otro lugar hay un monumento así tan hermoso. Creo que no. Este año, en la cena habitual del 8 de julio, esperando el Día de la Independencia del país, se entregaron distinciones por los 40 años de la institución a los fundadores que aún viven y a los familiares de aquellos que se nos han adelantado en un camino común. Yo lo escuchaba a Rubén Costa, que fue quien condujo, querido amigo, un faro para nosotros que hacemos esto, contar las primeras reuniones de país en los hilos de Fusco. Digo, que la espléndida sede que hoy vemos es posterior a los primeros años de país. Es decir, ellos cuentan, pues yo en el libro he podido recopilar entrevistas de los socios fundadores que todavía están, algunos que dejaron escritos cosas. Por ejemplo, Rubén Mastandrea, que todavía está presente entre nosotros, había escrito muchas cosas, es decir, todo aquello que vivía lo escribía. A mí me sirvió muchísimo porque yo lo vuelco en el libro. También Abelardo, Víctor Abelardo me ha escrito muchísimas cosas, como todo aquello que, nosotros recordamos y que yo he encontrado en las revistas que País también editaba, con su editorial, que realmente eran revistas hermosas, y yo creo que después por cuestiones presupuestarias no pudieron seguirse, pero ellos es como que se reunían en diferentes casas. Entonces decían que ponían cajones, se sentaban en cajones y hablaban, soñaban. Pero en un año hicieron todo. El sueño se transformó en realidad. Y después comenzaron a hacer, en forma inmediata, la primera fiesta del 8 de julio en los hilos de Fusco. Entonces comenzaron a hacer ese famoso baile, esa reunión social, para que lo que recaudaban, poder volcarlo a las escuelas y al mismo tiempo al monumento. Aunque ellos dicen, todos lo dicen, todo lo que nosotros hacemos es porque la comunidad de Luján lo hace. Es decir, todo lo que nosotros recaudamos es porque la comunidad de Luján lo hace posible. Claro. Y lo volcamos en bien de los demás. Y hacían los bailes en los hilos de Fusco, y en 1986 comenzaron a hacerlo en el complejo museográfico que todavía estaba el Salón Balcarce. Y luego después, cuando tuvieron su sede, ya comenzaron a hacerlo en la sede. La estación de servicio para ellos les significó la gran entrada que les permite, de alguna manera, ayudar a la gente. ¿Recordás en qué año se estableció la estación de servicio? Y la estación de servicio, no me acuerdo del año exacto, pero en forma inmediata. También. En forma inmediata. Deben hacer las 1986, 89, porque ellos no tuvieron la sede que tienen ahora, sino que alquilaban ahí en Mitre, entre Mariano Moreno y Alsina, la estación de servicio
que era del hermano de Mingo Fusco, de Elesio Fusco. Ajá. Ellos alquilaron esa estación de servicio y cuentan todo lo que hacían, porque era una estación de servicio que prácticamente, es decir, no trabajaba demasiado. Ellos de alguna manera lograron que esa estación se convirtiera en algo que el pueblo de Luján reconociera como propio. Y después comenzaron a buscar terreno donde poder hacer una estación de servicio, que evidentemente tenía que ser de acuerdo a las normas establecidas, tanto lugar o tanto espacio, claro, con respecto a otras estaciones, porque eran de YPF también. Bueno, ahí evidentemente Mingo Fusco y Corbellieri son los que lograron establecer esta estación de servicio, porque no era fácil encontrar una boca de expendio que otorgara, claro, YPF para una estación de servicio. Entonces compraron el terreno donde están ahora, sí, y hicieron esa gran estación que evidentemente es un orgullo. Sí, yo siempre digo, cada vez que vienen los de Pais, que para los lujaneses tenemos que cargar ahí porque estamos ayudando a Luján, ellos siempre también lo dicen. ¿Y la sede cómo nace? La sede de la calle 9 de Julio. La sede de la calle 9 de Julio, es decir, con lo que ellos van recaudando, van recaudando desde la estación de servicio, lo que van recaudando, pues no solo hacen, por ejemplo, la cena del 8 de julio, sino que hacen el baile de la primavera, sí, hacen rifas, hacen de todo tipo de actividades, fueron haciendo la sede, que evidentemente parecía también un sueño. Primero de todo, decidir dónde hacer una sede. Ellos dicen en un acta, porque yo me he llevado también, he leído mucho las actas, sí, de las reuniones, ellos decían dónde hacer una sede. Claro. Y Mingo Fusco dijo, tiene que ser a la entrada de Luján, en el camino que va hacia la Virgen. Entonces decían, pero es un lugar inundable, es como que no quería un grupo que ahí no fuera la sede. Y Mingo decía, en el acta dice, Domingo Fusco dice, las inundaciones van a pasar, la gente que entra a Luján y va a ver a la Virgen nunca va a dejar de pasar, y ahí tenemos que estar nosotros. Mirá vos. Entonces, por eso compran ese terreno y hacen la sede, que esa sede está construida, que la construyó, es decir, el diseño es de Robertito Gorostegui y de Mauricio Luca, para 5 pisos. Han hecho 2 pisos nada más, pero está para continuarlo, porque tenían idea de una biblioteca, tenían idea de un salón más grande, es decir, el proyecto es mucho más ambicioso. Escuchaba lo que decías que dijo Fusco y no tengo dudas en lo que decías hace un ratito. Visionarios, totalmente visionarios. Totalmente visionarios. ¿Y cuántas escuelas han ayudado? Acá en este barrio, la Escuela 5. La Escuela 5. Entre otras. La Escuela Medalla Milagrosa, sí, que está también acá, han hecho aula. El Jardín Malvinas Argentina. Salones en la escuela secundaria Gutiérrez, sí, después la escuelita que está de camino a Carlos Ken, sí, es decir, hay una ayuda continua. Y hay otra cosa muy importante que me parece que forma parte también del espíritu de Pais. Sí. Ellos quisieron llevar la Virgen a los 4 puntos cardinales del país, sí, hacer una ermita para que la Virgen de Luján, es decir, protegiera, es decir, todos los puntos cardinales de nuestro país. ¿Eso lo lograron hacer? Lo lograron, y lo han llevado a muchos más lugares, Y hay evidentemente relatos cuando van a Bahía de la Patalla, cuando van, qué sé yo, a la Antártida. Hay cosas extraordinarias de cómo llegan y lo que significa la Virgen, cómo los esperaban en cada lugar donde iban, desde el norte al sur, este, oeste, sí, cómo los esperaba la gente, con la emoción que esperaban a la Virgen, las bandas. Dice que
una fiesta, se convertía, el lugar donde ellos llegaban se convertía en una fiesta esperando a la Virgen. Es muy emotivo todos los viajes que ellos han hecho. Representando no solamente a la Virgen, a Luján, ¿no? A nuestra ciudad. Salía de acá siempre bendecida con una misa, iba un grupo de gente del país con su familia, muy, 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 muy lindo. ¿Qué significa para vos, país? ¿Qué crees que representa para Luján? Yo creo que para Luján representa una institución sumamente importante que está presente en todo momento, desde los momentos patrios a los momentos difíciles, porque cuando hay un momento difícil, inclusive había inundaciones o problemas climáticos en otros lugares del país, ellos han mandado camiones con ayuda y han seguido enviando ayuda, pero están presentes también cuando la comunidad necesita cosas. Entonces yo creo que eso es importante, es decir, el significado de patria, amistad y servicio es lo que resume los ideales de país, porque además la amistad que se crea entre la gente que forma la institución es como una gran familia. Yo lo viví en forma muy cercana, es decir, a mí me llevó a escribir el libro de País dos cosas. Una, porque mi esposo formó parte de País y fue también presidente en su momento, y siempre me decía, tenés que escribir la historia de País, tenés que escribir. Y bueno, y cuando estaba enfermo me hizo como prometer que yo iba a escribir la historia de País. Ahí ya comencé a buscar material y bueno, sobre todo las entrevistas. Las entrevistas son realmente hermosas. Y después, porque me sentía parte de la familia del País y además admiraba realmente cómo trabajaba la institución. Es una gran familia, es decir, porque entre ellos no hay como si fuera esas diferencias que puede haber en un grupo. Es como que todos trabajan muy en silencio, cada uno con la responsabilidad que le toca, con el cariño que le ponen a lo que están haciendo. Eso es sumamente importante. Yo una vez, hay un artículo muy lindo que escribió Rumón Jardín de Masi, sobre el significado de patria y amistad y servicio, lo que le significaba para ella. Y realmente es hermoso ese escrito de Ruth, porque ella decía qué importante una institución que tenga como fin, objetivo, la patria, pero al mismo tiempo el amor y el amor a los símbolos nacionales, y al mismo tiempo la amistad que se crea, hay como un acercamiento entre la institución y la comunidad. Yo creo que la comunidad y la educación respeta a esta institución y ellos a su vez también la respetan. Y el servicio que prestan, porque para ellos el eje es el servicio, volcarse a la comunidad. Ellos ninguno lucra con esto, al contrario. Es decir, viven trabajando. Es decir, las reuniones que tienen los jueves a la noche, desde siempre, desde hace 40 años, que se mantienen, son reuniones de amigos y de trabajo. Es decir, a mí me llama poderosamente la atención. Y uno piensa en ese país que nació allá en 1983. En el país de hoy, claro que hay cambios, porque la realidad social cambia, porque la gente cambia, porque la vida de la gente cambia, el tiempo de la gente que está trabajando en la institución cambia, pero los ideales no cambiaron. Y la gente que entra con esos ideales y está dispuesta a trabajar. Y aquel que no puede trabajar, se retira, es decir, amistosamente, pero... Claro, dice no, claro. Pero evidentemente hay un grupo, yo creo que es importante que la gente joven ingrese a País. Mirá,
Yo le hice una entrevista a Rubén Mastandrea, socio fundador, y a Federico Rausi. Los dos están con sus problemas de salud, pero es decir, siempre con esa animosidad y ese amor que tienen a PAIS. Federico Rausi, a pesar de todos sus problemas, de tanto en tanto va a las reuniones de PAIS. Y estuvieron horas en casa charlando sobre PAIS. Fue realmente hermoso. Esa entrevista fue hermosísima y yo digo, cómo los sueños se iban mezclando. Horacio Scarlato, que fue un protagonista. Una de Luján, personalidad. Lo que trabajó Horacio Scarlato para PAIS es increíble, ¿no? Bueno, Mingo Fusco, Víctor Abelardo sigue trabajando. Enseguida se sumó al grupo Livio Fusco. Enseguida se sumó al grupo El Mundo Brady, que después dejó, y el doctor Righini, que también trabajó tanto. Bueno, Danda, Carlitos Marino, han trabajado, Marito Sparapani, gente que ha trabajado inmensamente para PAIS y que hizo de la institución lo que soy. Mencionás a un montón de personas que, además de dedicarle un gran tiempo de su vida y de su día a día a PAIS, tenían sus ocupaciones laborales, sus negocios, sus empresas o sus trabajos. Digo, eso también hay que destacarlo. ¿Y sabés qué? Hasta daban las hipotecas de su casa para poder sacar los primeros préstamos. Mirá vos. Qué vocación. Eso no lo dicen, pero está. Claro, qué es vocación. decir, ofrecían sus bienes para poder sacar los créditos y hacer cosas. Es decir, no es fácil, no es fácil. Realmente daban todo lo que podían y siguen dando, porque evidentemente, pero esos 8 visionarios fueron extraordinarios, fueron protagonistas. Yo a la gente, mira, ya sea a los protagonistas en el orden nacional, sí, o en el orden provincial, o en el orden local, no les llamo próceres, sino que les digo protagonistas. Porque el protagonista, en cualquier orden, es aquel que no deja pasar las cosas, sino que está adentro de las cosas y hace que las cosas pasen. Es decir, no se corre, no mira de afuera, sino que se incluye y hace que las cosas pasen. Ese es el protagonista. Claro. Por eso, cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca actuar, podemos ser protagonistas, porque ahí en el lugar donde estamos podemos hacer cosas. Y el que hace cosas por su patria, el que hace cosas para el bien de su comunidad, es un protagonista. Sin duda. Es un protagonista. Me imagino entonces para vos, en aras de lo que me contabas, una gran satisfacción haber escrito este libro. Mira, una gran satisfacción, lo disfruté el libro. Claro. Lo disfruté muchísimo cuando me sumergía en la cantidad de fotografías que me traían, que evidentemente no se podían poner todas en el libro, pero leer las actas, leer lo que me acercaban, hacer las entrevistas, me llenó de satisfacción. Y también acercarme, por ejemplo, a las escuelas que ellos habían apoyado, acercarme a la gente, es decir, acercarme a través del material, inclusive periodístico, sí, acercarme a los actos. Es decir, tengo que reconocer que ya los archivos de los periódicos, bueno, el archivo más importante es del civismo, algo se ha recuperado del Heraldo, pero también ahora los diarios digitales son muy importantes, porque te permiten recopilar lo que a lo mejor vos no encontrás dentro del archivo del país, por ejemplo, los discursos de aquellos protagonistas, ya sea el intendente que está en ese momento a cargo del municipio o del presidente del país en ese momento. A lo mejor el presidente del país lo encontrás, pero quienes hablaron en los actos, eso lo encontrás en los archivos periodísticos. Es muy importante. Re bien. Claro, porque es la palabra de ellos, es el testimonio que queda, ¿no? Queda plasmado. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Tiene alrededor de 330 páginas. Y tiene imágenes, dijiste. Tiene imágenes. Ajá.
Tiene imágenes. Seguramente nos vamos a ir informando dónde se va a poder comprar y todo eso. No se va a comercializar, me dijeron. ¿No se va a comercializar? No, lo van a entregar a las ellos, escuelas, claro. Y van a entregar, A bibliotecas, supongo, a los que han recibido claro. el premio honor al mérito. Sí. Pero yo creo que lo van a tener como base, ¿no?, de su historia. Claro. Ahora, yo digo esto, ¿dónde pones el punto final a un libro? No hay punto final. Es decir, está hecho para que alguien lo siga. Lo siga. Está muy bien. Yo preparo gente, Bueno. porque yo digo, Bueno. tengo una serie de trabajos, como hoy te dije, Sí. no sé cuánto tiempo me dará la vida, pero hay que preparar a los jóvenes para que sigan trabajando y relatando la historia de Luján. Está muy bien. Está muy bien. Nosotros trataremos en lo nuestro de hacerlo. María Teresa, gracias. Muchas gracias por venir y, por supuesto, invitada permanente a este programa y con toda nuestra admiración. Gracias por venir. Encantada. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos, señores. La idea es volver la próxima semana a la misma hora por este mismo canal, por TV Luján, el canal local de Telered para Luján y General Rodríguez, en este programa que se llama Quehacer Político, que creó Miguel Salvato. Mi nombre es Juan Meri. Javier Vallejos estuvo en la operación técnica, en la puesta al aire de este programa. 2 cosas me quedan por decirles. Chau y gracias.